Hoy los principales titulares de la prensa mexicana recogen la declaración de Javier Sicilia, diciéndole al gobierno de Felipe Calderón que renuncie Genaro García Luna. Hace ratito, esta mañana que conversamos con Sicilia en vivo, nos explicó de dónde salió esta exigencia y nos ha dicho con toda claridad que fue una exigencia que emitió a título personal porque estaba escuchando precisamente ahí en el templete, en la marcha, pues las 1,000 historias que se escucharon en la marcha de los casos de abusos policíacos, de abuso de autoridad, de situaciones que confrontan a todo el mundo. Y bueno, pues al subir al templete, él decidió lanzar este mensaje que, como digo, ha sido recogido prácticamente por toda la prensa mexicana, exigiéndole pues la renuncia de García Luna al presidente Felipe Calderón. ¿Qué dicen de esto, Denise? Yo creo que Javier Sicilia sintió que ante el fervor, el entusiasmo y ante la presión que estaba generando en sí la marcha, que más allá de los 6 puntos que contenía el pliego de demandas, que quizá había que añadirle algo muy concreto, muy preciso, que obligara al gobierno de Felipe Calderón a reaccionar de inmediato, en lugar de simplemente poner sobre la mesa esas demandas que algunas son de largo plazo, tienen que ver con la reforma política, con la corrupción, con las telecomunicaciones. Democratizar las telecomunicaciones, recomponer el tejido social, todas ellas demandas loables e importantes, pero que no entrañaban una reacción inmediata, concreta por parte del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso creo que leí en algún lado que Javier Sicilia dijo, es que esto lo digo para que el gobierno de Calderón se ve obligado a reconocer que hubo la marcha, a posicionarse, a reaccionar ante ella de alguna manera. Entonces ese fue el principal motivador, a mi juicio. El problema que yo veo es que esa unidad de la que habla Sergio se construye entre organizaciones muy disímiles de manera difícil. Es muy complicado llegar a un pliego petitorio de 6 demandas en las que organizaciones de izquierda, de derecha, empresariales y sociales puedan consensar un documento. Y aquí, aunque lo haya hecho a título personal Javier Sicilia, me parece que genera problemas al interior de un movimiento en el cual no todos van a estar de acuerdo con la exigencia de que renuncie García Luna. Este es el momento donde Javier Sicilia exige la renuncia de García Luna. Porque García Luna va a ser un estado policíaco y nosotros no queremos un estado policíaco, queremos un estado de derecho y democrático, y por eso digo, la visión del presidente, por desgracia, y la visión de casi de muchos es, vamos a un estado policíaco. ¿Por qué? Que me expliquen por qué. Y Genaro Luna está empeñado en el estado policíaco. No queremos un estado policíaco, queremos un estado de derecho y democrático. Por eso estamos tratando de decir que se reforme, que se trabaje en la reforma de la seguridad nacional, porque así no lo queremos. No queremos ni un estado militar ni un estado policíaco, queremos un estado de derecho. Este es el momento donde nos explica esta mañana aquí mismo por qué dijo lo que dijo Sergio. Mira, bueno, ya sabemos que un impulso del momento, pero que ilustra la contradicción fundamental, o una de las contradicciones fundamentales que abrigan este movimiento. Sale de la rabia, pero el problema es por dónde canalizar la rabia, porque se descalifica la autoridad, pero al mismo tiempo hay que tener una relación con la autoridad. Y otro aspecto que me llamó la atención de la marcha de ayer fue ya no de quienes apoyamos sin haber sido víctimas directas, sino del colectivo de víctimas. No es lo mismo las víctimas que ya se organizaron, por ejemplo, María Elena Morera, que viene de un secuestro de un familiar, a quienes han padecido en provincia. Y a toda esta enorme disparidad la une un punto: el deseo de justicia, de verdad, de reparaciones, de recuperación de los secuestrados o los desaparecidos o los ejecutados. Pero fuera de eso hay un enorme abanico en el tipo de reivindicaciones que tienen como organizaciones y como personas. Entonces tenemos
por un lado a las víctimas, en las que se unifican en torno a otra víctima. Javier Sicilia es una figura que puentea entre las víctimas, porque él es víctima, como padre de un hijo ejecutado, pero al mismo tiempo forma parte de esta comunidad dispersa de organismos y personas en el Distrito Federal y en provincia, y es ahí donde la petición de renuncia de Genaro García Luna, justificada desde un análisis de la forma como se ha implementado el combate o la guerra contra el narco, plenamente justificada, es cuestionable desde la lógica de mantener un mínimo de unidad. Y la figura de Javier Sicilia aquí es de el símbolo que está logrando articular esta unidad, que tal vez cuaje, no ha cuajado. Ayer se logró, pero falta un mes. El próximo mes va a ser vital, y estoy seguro que van a empezar, ya empezaron, los ataques y las provocaciones para evitar que se conforme este frente amplio, que exige justicia, seguridad, pero reformas profundas en el régimen democrático, etcétera, etcétera. Es decir, muy complicado, porque al mismo tiempo, pues quienes son víctimas no actúan solo bajo el impulso de la razón, sino bajo la emoción de una herida sangrante. Y hay que recordar, Javier Sicilia no ha tenido casi tiempo para procesar el duelo de la pérdida de su hijo, cuando ya está catapultado como el líder moral de una lucha por la renovación ética de este país. ¿Qué dices, Lorenzo, de que Javier le ponga al gobierno mexicano esta exigencia? La anuncia del funcionario, si no el más poderoso, uno de los más poderosos, y que mayor el funcionario responsable perdurabilidad ha tenido en el gobierno de Calderón. El funcionario responsable es Felipe Calderón. Ahora, Javier Sicilia no se fue hasta arriba. Plaza sí, por momentos. La plaza dijo fuera Calderón, fuera Calderón. Y ahí frenó un poco Sicilia el asunto. Diciendo que al final de cuentas había que ser responsables, que no necesariamente la salida de un solo hombre era... No es lo mismo que se pida la salida de Calderón que la de un funcionario de Calderón, bueno, que ese pues es el punto. Déjenme ¿no? continuar. Venga, Lorenzo. Continuar porque venga. Estas paradas me sacan de contexto. El personaje central es Felipe Calderón. Entonces toma un personaje secundario, cercano a Felipe Calderón, digamos que es como el representante de lo que es Felipe Calderón, en este caso de la política de seguridad, y lo presenta como presentó el movimiento de 68 al jefe de la policía del Distrito Federal. ¿Qué querían? Querían que se fuera Díaz Ordaz, pero bueno, entonces como también hay ciertos límites, entonces toman al jefe de la policía y piden su renuncia. Sabían que no iba a renunciar el jefe de la policía, y también aquí no va a sacar a Genaro García Luna. Ya estamos al final de su gobierno, ya no puede hacer gran cosa, ya tomó decisiones, tuvo costos, resultados dudosos, y estamos al final. Estamos en realidad preparando el escenario para el que viene, y creo que de esa manera se debe de tomar esta petición de que renuncie Genaro García Luna. Le está poniendo una petición que no puede aceptar Felipe Calderón. Si la acepta que toda su política no tuvo sentido. En este momento en que van a poner una telenovela en favor de la policía en el canal de García Luna, de las estrellas, bueno, pues esa es la salida de García Luna. En el centro, una telenovela con los policías como los buenos, que es la manera de educar, según entienden, desde Lujambio hasta otras personas, es la manera de educar a la población. Entonces, esta es la respuesta el gobierno tomó la decisión. La respuesta de Sicilia es esa, que renuncie el que está haciendo esta parte más visible de la política, que finalmente son todos, es el general secretario, el almirante, todos son parte de esta política. Probablemente Sicilia es más político de lo que hemos aceptado aquí. A la hora de tomar esa decisión de esa manera, el político se arriesga, el verdadero político se arriesga y toma posiciones en relación a un proyecto de largo plazo, y de repente dijo,
que renuncie, García Luna. Si él no es jefe de partido ni nada. Y si en esto, como dice Sergio, es la gran unidad, algunas partes se vienen abajo, pues a lo mejor conviene que se vengan abajo. Porque si para hacer la gran unidad es pura agüita tibia, cuando el país está como lo dijo Sicilia, señala, ya perdimos la dignidad, entonces estamos en un momento muy crítico. Y si se tiene que andar con... le puso cascabel al gato, en pocas palabras. Sergio. Para agregar, es que hay una frase que no se ha recogido porque todo jaló, todo se fue en torno a la renuncia. Pues sí. Pero el planteamiento es, si no hay respuesta a los plazos, la resistencia civil. Y no es lo mismo un movimiento de resistencia civil, de izquierda y derechas, unidos en torno a puntos concretos, que pueden o no incluir la renuncia de una persona. Pero, para mí, desde una perspectiva, eso es lo fundamental. Porque se viene un año en el cual la clase política va a ser vulnerable. Profundamente vulnerable por las elecciones. Y entonces es el momento de no solo exigir en un documento y retóricamente reformas, sino de forzar esas reformas. Y si no aprovechamos este momento, va a ser ¿cuándo? Cuando llegue Enrique Peña Nieto a Los Pinos, suponiendo que llega, Denise. Perdón. Creo que hay algo que es importante retomar. Javier Sicilia insiste una y otra vez en el problema estructural que tiene México, que va más allá de los partidos, que tiene que ver con la forma en la que se ejerce el poder en México, y está exigiendo una remodelación de ese sistema político para que realmente incluya la participación ciudadana. Creo que es interesante que en el mismo fin de semana Enrique Peña Nieto hace unas declaraciones sobre la reforma política, en las que no compromete al PRI a un periodo extraordinario, ni dice que aceptará la reforma política que incluía candidaturas ciudadanas, que incluía reelección, que incluía mecanismos de rendición de cuentas, etcétera, sino dice Enrique Peña Nieto, no, la reforma política que yo quiero es una que en donde haya más fluidez entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual lo pinta de cuerpo entero a él y a probablemente el resto de la clase política, que no están buscando que el sistema represente o incluya a la ciudadanía, sino que los dejemos solos, que hagan su trabajo, que el Ejecutivo y el Legislativo se encarguen de gobernarnos sin que tengamos voz en este sistema. Entonces, creo que el llamado a la resistencia civil es un llamado a que sea imperativo remodelar este sistema que se dice democrático, pero que es democrático exclusivamente en cuanto a su rotación de élites. Bueno, ahí le tocaría al Congreso lanzar un periodo extraordinario y discutir la reforma política. Claro. Aquí hay varios destinatarios de este mensaje. Absolutamente, pero el problema es que la clase política no tiene un solo incentivo para remodelar este sistema que tanto la beneficia. Y el único acicate, y en esto sí difiero de Lorenzo. Lorenzo dijo, fue un evento pobre que revela una ciudadanía pasiva, apática. Es cierto, pero todos estos momentos tienen un efecto acumulativo. Pero si fueron miles también no se puede despreciar. Claro, no se puede despreciar, pero además van convirtiéndose en disparadores, en catalizadores. Estaba pensando en la revolución en Túnez, que acabó con un dictador. Ni siquiera tuvo como inicio una marcha de 150,000 personas. Tuvo como inicio un hombre que se inmoló y eso fue una sacudida que convocó a una ciudadanía que hasta el momento había sido una ciudadanía espectadora. Entonces sí hay que hacerle un reclamo a los que se quedaron en casa, a los que dejan el destino de su país en manos de otros, pero no hay que perder la esperanza en el efecto transformador que pueden tener estos ejercicios de participación. Tan es así que Lorenzo estuvo ahí. Dice Barack Obama que el poder nunca concede.
sin una gran manifestación, sin una lucha desde abajo. Y desde ahí va a tener que venir la lucha en México. El único incentivo para el cambio va a venir de quienes han sido excluidos, de quienes no son escuchados. No va a venir el incentivo para el cambio desde los partidos ni desde el gobierno, sino desde la ciudadanía misma. Entonces hay que aplaudir estos ejercicios y convocar a que una ciudadanía siempre se queja pero no participa, empiece a hacerlo, porque si dejan su destino en manos de Enrique Peña Nieto, pues Enrique Peña Nieto ya dijo este fin de semana lo que quiere hacer. Básicamente que lo dejen solo. Necesitamos una pausa y regresamos en la parte final. Bueno. Sergio Aguayo, nos vamos, un minuto. Un minuto. Como he estado, hable y hable de la unidad, quisiera simplemente hacer un recordatorio histórico. El PAN y el PRD nunca han marchado juntos. Han sido siempre acuerdos populares. En el 88 marcharon juntos Cloutier, Rosario Ibarra y Cuauhtémoc Cárdenas. Pero no en las protestas que siguieron. En las calles fue solo el cardenismo. En ese sentido, creo que lo que sucedió ayer tiene una trascendencia que habrá que seguir discutiendo en términos de esta unidad lograda con muchas dificultades y cuajada en la marcha del 8 de mayo. Denise. Sí, hay que recordar que esta idea de transformar a México desde la presión desde abajo no es una carrera de 50 metros, es un maratón. Va a requerir la presión sostenida a lo largo de muchos meses y de muchos años. Entonces creo que hay que pensar en el siguiente paso, que es el 10 de junio, y lo que se hace más allá de ahí. Mantener la presión permanente. Lorenzo Meyer. Sí, como dijo el poeta, lo que ya se perdió fue lo que se nos quitó, fue la dignidad. Una manera de irla recuperando es volver como ciudadanos al espacio público y no quedarse en su casa o como espectador en la televisión o simplemente viendo desde lejos diciendo qué bueno, qué malo o indiferentes. Hay que participar. Pues ahí está, estas reflexiones obligadas a partir de este ejercicio de primera importancia que hemos llamado la Marcha por la Dignidad, la Paz y la Justicia. Y bueno, pues seguiremos de cerca porque efectivamente ahora hay que revisar también el contenido de esto que se anunció ayer, estos 6 puntos en específico, los planteamientos que se hacen, pues con la idea de convocar a un pacto nacional que permita revisar paradigmas, ejes de actuación del mundo público en nuestro país. Así que pues nos vamos con esto, se acabó el tiempo, ya no hablamos del Chapo Guzmán, oigan. La verdad que suena a que un día estos lo van a agarrar. No sé si por intervención directa de las autoridades mexicanas, pero ¿cómo le han subido el tono al tema Los del Chapo? Navy Seals pueden tener un segundo escenario allí. Yo diría que sería el Bin Laden de Calderón si agarran al Chapo Guzmán, ¿no les parece? Pero es muy interesante ver lo que está sucediendo con la figura del Chapo Guzmán, que ya aparece en Forbes, que ya The Guardian dice que después de que se murió Bin Laden, ahora es el más buscado de todos del mundo. ¿Qué irá a pasar? Hasta un cantante de hip hop le hizo una canción. Fíjense ustedes. Aparece en la portada de disco de hip hop en los Estados Unidos Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Un neoyorquino que vaya usted a saber si es bueno o malo o regular. Lo interesante es que aparece la figura del Chapo Guzmán ahora también de esta manera, y sí que llama la atención, sobre todo si tenemos referentes previos en la historia como Pablo Escobar Gaviria y otros que se les concentró la carga simbólica de momentos tan graves como los que vivió Colombia y ahora México con su crimen organizado y todo esto. Pues ahí lo dejamos para despedirnos a Tony Yayo, que tiene un disco que salió en Nueva York y que trae en la portada al Chapo Guzmán, hip hop del Chapo. Gracias a los tres, hasta mañana. Gracias. Hasta el próximo lunes. El Chapo. Así que lo van a agarrar. Southside. Twin Glocks, call them Morris twins, cause all the hate start coming, money pouring in. My life is like a movie, a melodrama. The usual suspects is always in the lineup. Lil' mama thinks she Nicki Minaj Barbie. I do them things like LaBarbie. Strategically I make moves so thorough. De Niro in Raging Bull, pedal to the metal. Three's company, 2 girls Jack Tripper. Hypodermia, cause my neck on. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui.